que los hombres canarios de principio del siglo XX eran los más altos de España gracias a los efectos del clima suave del archipiélago. La altura media era de 165 centímetros, una estatura que situaba a los canarios en la media de los países más desarrollados de Europa en la época. El buen clima de las islas hizo que los habitantes del archipiélago superaran incluso dificultades como el atraso económico y educativo o las carencias alimentarias de principios del siglo pasado. Pues vamos a hablar de este asunto con Cándido Román Cervantes, que es investigador del Departamento de Dirección de Empresas e Historia Económica de la Universidad de La Laguna. Señor Román, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días. Gracias. Bueno, como decimos, puede ser llamativo que se haga un estudio sobre la talla de los varones del siglo pasado, principio del siglo pasado, también finales del siglo XIX, pero es que de aquí pueden salir muchos aspectos que dan cuenta de la situación de la época, ¿no? Sí, así es. Este es un proyecto a nivel nacional que lo coordina el catedrático de Historia Económica de la Universidad de Murcia, José Miguel Martínez Carrión, y en donde estamos involucrados varias universidades. Es un proyecto financiado por el Ministerio y bueno, la idea es sacar a la luz los resultados de los indicadores de talla y también del bienestar biológico y el nivel de vida de las poblaciones. Queremos llegar hasta nuestros días, pero nuestro análisis arranca desde el principio del siglo XIX, que es donde tenemos la documentación que nos da la información al respecto. Y esa documentación son los libros de reemplazo del ejército. Claro. Gracias a... Claro, los mozos tenían que ir a y medirse, ¿no? Y pesarse. Tenían que medirse, tenían que pesarse, y entonces se le abría a cada uno de ellos una ficha. Gracias a esa ficha, muy completa, muy rica en información, como pues, profesión, dónde vivían, incluso el nombre de los padres y sobre todo lo que más nos interesa, el índice de masa corporal, es decir, la estatura, el peso y también la talla del pecho. Claro. Por tanto, eso son la información. Estamos hablando de una época en la que uno se imagina España, eso de finales del siglo XIX, principios del XX, pues no en una buena situación económica por el contexto que había, e incluso Canarias se piensa incluso peor, pero determinadas condiciones en Canarias pues paliaron esas carencias que había en el resto de España y hizo que los hombres fueran los más altos en la época. Así es. La talla es un proxy reconocido a nivel internacional como indicador del nivel de vida, porque es un acumulado de distintos factores. Tenga usted en cuenta que 18 años en un mozo es una fotografía fija. Claro. Su aspecto, su masa corporal, su situación, cómo está, es una evolución que incluso habría que arrancarlo en el periodo de la gestación del feto, ¿no? Por tanto, tenemos ahí una foto fija que nos demuestra si ha habido periodos a lo largo de su crecimiento que hayan lastrado su crecimiento y su estatura, por ejemplo, en la adolescencia, en la infancia, etcétera. ¿Qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos que normalmente el archipiélago canario no ha sufrido epidemias, digamos, catastróficas, como sí podían haber ocurrido en otros lugares, que hubieran lastrado durante generaciones la debilidad de esas madres, la debilidad de esa crianza y la evolución de esos seres. No lo ha habido. Es verdad que hubo fiebre amarilla en 1810, 1811, en Santa Cruz, pero localizada. Esa fue potente, pero fue localizada y no se expandió al resto del archipiélago. Por tanto, epidemias, sí, claro que hubo. Procedían normalmente de Cádiz, venían en barco, pero no tuvieron una repercusión lo suficientemente grande como para haber lastrado una generación y haber afectado a la talla. Por tanto, clima benigno, relativo aislamiento, en este caso muy positivo, de las islas. Tampoco ha habido guerras y conflictos bélicos que hubieran lastrado o hubieran determinado una generación completa. Y sí, sin embargo, una estabilidad en el clima, en el medio ambiente, que ha propiciado por el crecimiento de una alimentación diversificada. Yo creo que ¿Qué comían entonces en esa época? Respecto a lo que podrían comer en otras partes de España que eran más bajos que en Canarias. Exactamente. Por ejemplo, en el resto de España, las zonas centrales, evidentemente hay que profundizar en el estudio, son hipótesis de partida, pero los datos que tenemos hay que ser prudentes. En el resto de España, lo que es Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla-León, fundamentalmente, pues la dieta era relativamente pobre, es decir, se basaba básicamente en cereales y en carne cuando realmente se producía alguna matanza, pero tenían más opciones de tomar carne incluso que en Canarias. ¿Qué ha ocurrido aquí? Aquí lo que ha ocurrido es que
ha habido una diversificación de la dieta. O sea, el canario en realidad tenía una mayor diversificación en los nutrientes porque podía tomar frutas, podía tomar hortalizas, podía tomar carne de vez en cuando. La papa era fundamental en el sustento alimenticio diario. Ahora bien, hay que decir algo y yo creo que a algunas personas les sorprenderá. Según la información del Diccionario Geográfico Estadístico de 1860 de Pascual Madoz, el gofio no consistía una alimentación popular. ¿Por qué? En esa época en la que en esa época. Luego ya a final del siglo XIX, principio del XX, por supuesto. Pero en esa época, que es donde nosotros empezamos a medir a los mozos, a pesar de que el gofio no era popular. ¿Y por qué no lo era? Pues porque los cereales eran un producto muy caro. El trigo había que importarlo, no había suficiente en Canarias como para abastecer al resto de la población. Por tanto, el gofio, saben ustedes que se hacen de distintos cereales y eran escasos. Sin embargo, sí el Diccionario Geográfico Estadístico decía que sí eran muy utilizados por las clases medias más adineradas del archipiélago. Es decir, era un producto caro, no era popular y probablemente las clases trabajadoras, la población campesina podía consumirlo, pero muy esporádicamente, bodas, celebraciones, etcétera. Por tanto, decir que gracias al gofio en Canarias se tiene mucha altura, tampoco es muy acertado. No muy acertado. Bueno, en cualquier caso, de este estudio también es llamativo, señor Román, el hecho que a través de analizar a todos estos jóvenes, casi 16.000 jóvenes que se iban a alistar en el ejército en esa época, llama la atención incluso cómo se daban ciertas exclusiones sociales, exclusiones por problemas físicos, y eso también da mucha información, ¿no? Sí, es algo realmente interesantísimo, porque las causas de exclusión podían ser de tipo social y de tipo médico o físico. Entonces, las de tipo social es, por ejemplo, pues un mozo no podría ir a la mili si es el único persona que puede sustentar al núcleo familiar. Nos informa de los divorcios, nos informa del estado de viudedad y, sobre todo, nos informa de los abandonos. O sea, es curioso cómo, precisamente en todo el siglo XIX, porque se produce una emigración masiva a Cuba, de Canarias, pues ahí efectivamente aparecen los registros la señora tal y el estado de abandono porque no sabe nada de su marido, ¿no? Y claro, evidentemente el hijo varón no podía incorporarse al ejército cuando es la única persona que podía trabajar. Hacía de cabeza de familia. Hacía de cabeza de familia. Pero lo que más nos llama la atención, y aquí tenemos mucha reivindicación con la sanidad, es el tema de las exclusiones. Es realmente tremendo cómo los primeros registros que tenemos, de 1840, pues son mozos que nacieron en 1820. En 1820, esos mozos, cuando llegan a los 18 años, que nosotros los vemos en las fichas, están tullidos, cojos, mancos, ciegos, tienen tiña. O sea, la tiña está muy relacionada con la miseria, problemas pulmonares, problemas cardiológicos y, sobre todo, muchísimas exclusiones relacionadas con las caídas. Claro, uno se para a pensar, lógicamente, tareas del campo, claro, acarreo, animales. Bueno, pues todo ese tipo de exclusiones, en la medida que vamos avanzando en el tiempo, desaparecen y aparecen otras nuevas. Por ejemplo, tuberculosis. Claro, que va cambiando. Impresionante como a lo mejor pues esos datos que parecen, a lo mejor listas de jóvenes que se apuntaban al ejército, bueno, claro que era obligatorio, con lo cual tienen más datos porque era obligatorio, pueden dar tanta riqueza de radiografía de la sociedad de la época. ¿Esto cuánto tiempo les ha llevado, señor Román? Porque son casi 16.000 jóvenes. Sí, son años que habría que ir hemos ido a los ayuntamientos de La Orotava, Santa Cruz, el Puerto de la Cruz, y bueno, y había que vaciar la información, fotografiarla ficha por ficha y luego vaciarla en la base de datos y hacer el tratamiento estadístico. Y ese trabajo sigue hasta nuestros días, señor Román, se lo han planteado, ¿no? Sí, por supuesto, seguimos trabajando, pero lo que queremos es ampliar, porque queremos saber las diferencias entre las islas. O sea, Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, La Gomera, ver si hay diferencias de talla y por qué. Realmente lo que nos llama la atención es que este indicador de la talla pues muestra también el variable de las desigualdades. Observamos cómo los trabajos relacionados con la oficina, con trabajos relacionados con la enseñanza, esos mozos eran más altos que los que venían del sector agrario, por ejemplo.
Bueno, pues seguiremos muy pendientes de cómo evoluciona este estudio y le agradecemos a Cándido Román Cervantes, investigador del Departamento de Dirección de Empresas y de Historia Económica de la Universidad de La Laguna, que haya estado esta mañana con nosotros en Buenos Días Canarias. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.